Saludos, mis estimados estudiantes. Les habla su profesor Oscar Piñango. Hoy vamos a continuar estudiando todo lo que es el proceso de elaboración de un test, es decir, la construcción de un instrumento psicométrico. Hoy nos vamos a centrar en lo que son las características de los ítems y la escala, dos aspectos bien importantes que debemos conocer y manejar muy bien para poder construir ese instrumento de manera eficiente y eficaz. En cuanto al contenido que vamos a desarrollar en esta clase, vamos a conversar sobre la definición del constructo, el formato de respuesta, las directrices para ítems de conocimiento, directrices para ítems de aptitudes o preferencias. La definición del constructo. Cuando nosotros vamos a elaborar un instrumento psicométrico, como ya lo venimos conversando, es importante que creemos todo un contexto teórico para poder comprender específicamente cuáles son esos aspectos de la variable que son medibles y cuantificables. Cuando utilizamos el término constructo, y lo vamos a utilizar durante todo el trimestre, y lo van a tener que utilizar más adelante cuando estén realizando algún instrumento, estén revisando algún instrumento ya elaborado para ver su ficha técnica. El constructo hace referencia a la variable de estudio, específicamente esos aspectos en los cuales yo estoy centrado en la medición que quiero hacer. Se utiliza el término constructo porque, como recordarán, hemos estado conversando que para poder entender cómo desarrollar un instrumento psicométrico en las diferentes dimensiones e indicadores de una variable, es importante revisar autores, diferentes posturas. Es probable que vamos a conseguir algunos autores que no coincidan con lo que yo quiero medir. Posiblemente vamos a encontrar autores que se contradicen, y es en esa búsqueda donde nosotros elaboramos y construimos todo el contexto teórico del instrumento psicométrico. Por eso se utiliza el término constructo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Como venimos conversando, determinar la teoría de partida o sustancial del fenómeno. Específicamente tenemos que centrarnos en los aspectos que nosotros queremos medir. Como les comento, vamos a conseguir autores que plantean la misma variable de diferentes aspectos. Yo puedo conseguir una variable analizada e interpretada desde el punto de vista cognitivo, otra desde el punto de vista conductual. Todo va a depender del autor que yo esté consultando y de la construcción teórica que yo quiera realizar para construir mi instrumento. O sea, yo quiero medir conducta, quiero medir pensamiento, quiero medir los dos, porque incluso yo puedo unir ambos autores y tomar aspectos de su teoría para elaborar mi test psicométrico, ¿no? Por eso es importante que podamos determinar la teoría de dónde yo voy a iniciar la construcción del instrumento. Para eso tenemos pruebas de rendimiento óptimo y de rendimiento típico, que las vamos a ver y más adelante vamos a explicar específicamente cómo se miden. Luego hay que operacionalizar la variable, es decir, determinar las conductas, especificar comportamiento. Cuando yo operacionalizo una variable, tengo que tener en cuenta la construcción de la teoría. Por eso lo repito varias veces. La construcción teórica, el contexto, punto de partida de donde yo voy a analizar, a interpretar para poder conocer y cuantificar mis resultados, es importante que lo hagamos de una manera completa, sobre todo teniendo cuidado de seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles de medición y que son de interés para mi investigación. Una vez que yo tengo definida la variable, yo voy a pasar entonces al siguiente paso, a la construcción de las dimensiones. En esas dimensiones, como lo venimos conversando desde el inicio, en el ámbito de la psicología trabajamos con 4 dimensiones básicas, ¿no? Que es el área conductual, el área cognitiva, el área emocional e incluso podemos colocar el área fisiológica. Pueden haber más, puede ser el área social, el área neurológica, pero de esas 4 bases nosotros podemos operacionalizar una variable. Si estoy trabajando con conductas disruptivas, por ejemplo, yo puedo tener el área conductual, el área cognitiva, el área fisiológica y el área emocional. Si quiero trabajar
sobre específicamente la ansiedad crónica, la ansiedad clínica, la ansiedad generalizada, la ansiedad social, yo puedo basarme en esas 4 dimensiones, y de esas dimensiones van a salir los indicadores, ¿no? Que son los que me van a permitir a mí poder medir las conductas y los comportamientos. ¿Cuáles serían los indicadores? Cuando estamos hablando de indicadores, son aquellos aspectos que son susceptibles de medir. Aquí sí yo tengo que especificar esos rasgos, características, criterios que yo voy a medir. Yo puedo medir en las conductas, en la frecuencia, cuántas veces se realiza, cuántas veces se hace, cómo se realiza. Puedo medir la intensidad de un síntoma, puedo medir incluso la duración. Fíjense que el DSM-4 y el DSM-5 colocan aspectos donde dice que el síntoma tiene que haberse mantenido por lo menos 3 meses continuos. En esos casos yo debo medir duración e intensidad. Incluso puedo durar hasta frecuencia. Yo puedo utilizar preguntas, 3 preguntas para medir una sola aspecto, ¿no? Entonces todo eso me va a permitir a mí crear una tabla donde yo voy a poder especificar esos aspectos que yo voy a medir. Eso debo validarlo con ciertos expertos que conozcan del tema, que manejen el área de investigación, que conozcan específicamente los criterios que yo quiero medir, que tengan conocimientos en cuanto a la elaboración de test psicométrico para que ellos puedan emitir una opinión. Los expertos lo que hacen es revisar que nosotros lo que estamos elaborando realmente estamos midiendo lo que nosotros queremos medir. Ellos leen las preguntas, ven si hay la pertinencia, la coherencia, si la pregunta está bien redactada, ¿sí? Y es allí donde se hace la versión inicial del test, ¿no? Esa versión va a tener cambios, ¿no? Porque a través del juicio de experto y la validación vamos a poder ir mejorando el instrumento psicométrico. Formato de respuesta para prueba de rendimiento óptimo. Este tipo de pruebas normalmente son ese tipo de pruebas de inteligencia que nosotros utilizamos mayormente para conocer la opinión o el conocimiento que tiene un sujeto sobre determinada situación o determinado constructo que necesitamos saber si él maneja la información, si tiene el conocimiento. Este tipo de pruebas lo que pretende medir en sí como tal es ese rendimiento que tiene el individuo ante la determinada situación que yo le estoy presentando, ¿no? Específicamente ante una serie de preguntas en las cuales pueden elaborarse de diferentes maneras. Tenemos una elección dicotómica o una elección binaria, es decir, hay 2 alternativas de respuesta. En este caso de las pruebas de rendimiento óptimo, esas pruebas serían de verdadero y falso, es decir, que el sujeto va a escoger la que él considere adecuada dependiendo de la situación, la construcción teórica que yo le estoy presentando o la situación donde él considera que ese constructo puede ser válido o verdadero, ¿no? También tenemos la de elección simple, ¿no? Este tipo de pruebas donde se presentan varias alternativas de respuesta es objetiva porque yo le estoy presentando al sujeto específicamente lo que yo considero que él debe saber. En este tipo de aspectos él debe manejar y conocer la teoría, y en este aspecto entonces yo voy a medir específicamente el conocimiento que tiene el sujeto en cuanto a la situación que yo le estoy presentando. La de emparejamiento o pareo consiste en encontrar esa pareja entre 2 conceptos, ¿no? Esto va a permitir que el sujeto pueda mostrar la interacción que existe o la relación entre la situación que yo le estoy planteando y el constructo teórico que él decide seleccionar para demostrar la capacidad o rendimiento o conocimiento que él tenga de la situación que yo le estoy planteando. Para pruebas de rendimiento típico, este tipo de pruebas lo que busca es reflejar el comportamiento ordinario de las personas, no teniendo sentido en este caso el concepto del rendimiento máximo, como lo veníamos conversando en las pruebas anteriores, sino que en este caso el objeto de la evaluación es algún tipo de opinión, rasgo o actitud de la personalidad del sujeto. En este tipo de pregunta, en este tipo de elaboración de instrumentos psicométricos, podemos utilizar una escala dicotómica. Lo único es que la diferencia con el anterior es que las respuestas van a estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no?
para expresar alguna afirmación que el sujeto quiera seleccionar en cuanto al constructo que yo le estoy presentando. También puede darse el caso de las categorías ordenadas, lo que se conoce como una escala de Likert, donde hay varios tipos de respuestas, es decir, hay de 3 alternativas de respuesta en adelante. Esto permite matizar la pregunta, o sea, poder determinar si nosotros estamos trabajando con un constructo psicológico, podemos manejar la intensidad, baja, moderada, alta, o incluso podemos determinar algún tipo de conducta, cuántas veces se repite la conducta, podemos crear alternativas de respuestas para poder determinar la intensidad, la frecuencia, incluso la duración del contexto en el cual se desenvuelve el sujeto y poder determinar entonces esas dimensiones, esos indicadores en cuanto a la intensidad, frecuencia y duración. También podemos manejar un tipo de adjetivos bipolares o diferenciales semánticos, ¿no? En este caso, cuando estamos trabajando con este tipo de alternativas, es que damos una opción de respuesta contraria, ¿no? En este caso, nosotros podemos manejar diferentes aspectos, ¿no? Y en ahí vamos a poder establecer una respuesta continua en cuanto a la diferencia que hay entre un concepto y otro, para poder establecer claramente si el sujeto tiene, en cuanto a la realización de su comportamiento, de su actitud, en cuanto a los aspectos de su personalidad, ciertas características que él puede identificar en cuanto al cómo se esté desarrollando todo ese proceso, ¿no? Es por eso que es importante que nosotros podamos entender que cada uno de estos aspectos vienen a representar varias categorías, ¿sí? Y que permite estudiar el significado semántico que el mismo individuo le atribuye al concepto o al constructo que yo necesito que él identifique, ¿no? Por tanto, esos constructos van a permitir que nosotros podamos tener un instrumento psicométrico acorde a lo que realmente se quiere medir en cuanto a las dimensiones cognitivas, conductuales, fisiológicas e incluso emocionales. Pasamos ahora a las directrices para ítem de conocimiento. Aquí vamos a conversar específicamente ya sobre cómo elaborar el ítem, es decir, cómo elaborar la pregunta. Dentro de los diferentes aspectos podemos comenzar porque la idea principal del ítem debe estar clara en el enunciado. Si yo voy a preguntar específicamente sobre pensamientos anticipados, pensamientos catastróficos, sudoración, algún tipo de conducta, usted realiza determinada conducta, o sea, la puedo especificar, debe estar claramente entendible, o sea, no solamente debo especificar y dar un contexto donde el sujeto pueda identificar lo que yo quiero preguntar. Esto porque muchas veces las preguntas se elaboran de una manera tan larga que a veces entonces se pierde porque se mezclan incluso constructos. En el momento en que usted está pensando y está haciendo determinada conducta, usted puede crear algún tipo de reacción fisiológica. No, yo debo hacer la pregunta clara, concreta y directa. Es decir, si yo estoy preguntando sobre pensamientos anticipados, como les dije, no puedo preguntarle al paciente sobre pensamientos anticipados o catastróficos, porque es probable que él no tenga el conocimiento teórico ni es psicólogo para poder entender lo que yo le estoy preguntando. Por eso la idea específica sobre el ítem debe centrarse en la dimensión, en el indicador que yo quiero medir. Por eso debe ser simple el enunciado. La dificultad no debe estar presente y sobre todo la comprensión del sujeto que lo está leyendo debe minimizar el tiempo de lectura. Las preguntas deben elaborarse de una manera sencilla, con un lenguaje no rebuscado, evitar ese tipo de situaciones donde se crean incluso dicotomías dentro de la misma pregunta. Cuando hablamos de la simplicidad del enunciado, no es que simplemente, como lo diría la propuesta, voy a colocar usted hace esto. No, porque eso es obviamente una respuesta de sí o no. Y yo lo que pretendo medir es la incidencia del criterio, del rasgo, de la conducta, del pensamiento, del comportamiento en el sujeto. Por eso hay que evitar los conocimientos excesivamente triviales o excesivamente rebuscados. Cuando hablamos de triviales es que usamos lenguaje muy coloquial. Debemos mantener un tipo de lenguaje acorde al conocimiento que queremos investigar, acorde al nivel del sujeto que yo voy a entrevistar. Y
Si el sujeto no posee un nivel de conocimiento que yo considero que pueda entender determinadas características del ítem, yo debo elaborarlo de una manera sencilla, no rebuscada. Igualmente, si yo voy a trabajar con sujetos con un nivel cognitivo o con una formación alta en cuanto a estudios, tampoco puedo utilizar un lenguaje excesivamente trivial ni excesivamente rebuscado, ¿no? Por eso es importante evitar dar información irrelevante en el enunciado. No puedo mezclar, cuando usted hace el ítem, colocar aspectos donde el sujeto pueda tender a distraer la atención. En el momento en que usted está en el centro comercial paseando con sus amigos, usted realiza determinada conducta. Yo puedo realizar ese tipo de preguntas diferentes. En situaciones donde usted tiene que ir a algún sitio público a compartir, usted puede presentar. Entonces, cuando yo coloco situaciones donde pueda distraerse así, en el centro comercial, con los amigos, el sujeto puede empezar a recordar situaciones en donde estaba con el amigo, me acordé de él, qué simpático es, y va a empezar a distraerse. Por eso es importante evitar dar información irrelevante, evitar dar indicios sobre la solución. Es que usted siempre que está allá, porque siempre es una categoría de respuesta, usted normalmente cuando está en tal situación hace esto, ya yo estoy afirmando que él hace eso, por lo tanto ya yo le estoy dando la respuesta. Es normal que cuando estemos en un centro comercial nos sintamos así. Entonces, en ese tipo de indicios, en ese tipo de respuestas, si yo estoy midiendo ansiedad social, ya lo estoy dando la respuesta al sujeto. Obviamente la respuesta va a ser sí, va a ser alta, va a ser frecuentemente, dependiendo del tipo de escala que yo tengo. Eso se llama evitar dar información sobre los indicios de solución del ítem. Evitar cuestiones sobre opiniones. Cuando yo quiero conocer la opinión de un sujeto, realizo una entrevista diferente, porque tienen que ser preguntas abiertas donde el sujeto pueda escribir su opinión, pueda expresar su opinión, ¿no? ¿Opina usted que, y en la construcción del instrumento le doy entonces alternativas de respuesta? Es probable que el sujeto, como usted le está solicitando una opinión, él pueda considerar que alguna de las alternativas de respuesta no es de la opinión que él considera. No encadenar unos ítems con otros. Si usted anteriormente respondió que no le gusta esto, entonces haga esto. Cuando yo hago ese tipo de respuesta, condiciono al sujeto, porque entonces si la respuesta anterior puede que él no esté de acuerdo o no haya presentado el criterio, no haya presentado la conducta, pero es probable que la siguiente pregunta él sí pueda tener algún tipo de opinión diferente. Entonces, como yo estoy encadenando la situación, estoy incluso hasta condicionando la pregunta, este tipo de situaciones hacen que el sujeto entonces tienda a responder de manera inadecuada, ¿no? Anticipar la dificultad e incluir preguntas de todo rango de dificultad. Cuando hablamos de anticipar la dificultad e incluir, todas las preguntas deben estar elaboradas en la misma escala. Yo no puedo cambiar la escala ni puedo cambiar la dificultad. Yo no le puedo colocar a un sujeto las tres primeras preguntas dicotómicas y después ir variando a politómica, polisémica, de selección. No, cuando estoy utilizando un instrumento psicométrico, la escala debe mantenerse igual, ¿no? La dificultad debe mantenerse media. O sea, el sujeto debe, al conocer y leer el ítem y manejar la información e incluso tratar de identificar en su propio conducta o comportamiento la situación donde él considere que la respuesta sea la más adecuada. Evitar el uso de negaciones, ¿no? Es que usted nunca, usted no, a usted no le parece, porque ya yo estoy indicando la respuesta. Por lo tanto, ese tipo de situaciones va a ser, si el sujeto considera que no, entonces él va a dar una respuesta contraria. Entonces, esos son ítems de conocimiento que simplemente condicionan. Solamente puede colocarse una negación cuando yo la coloco subrayada o entre comillas, cuando yo necesito especificar algo específico que esté relacionado con una negación, pero la tengo que colocar
en la redacción de la pregunta. Yo no puedo comenzar la pregunta con la negación. Entonces, en este caso, debo aclarar muy bien la frase que quiero colocar. En cuanto a las directrices para ítems de actitudes o preferencias, dentro de las sugerencias están principalmente evitar el uso de dobles negaciones. Es que usted no realiza ninguna, es que usted nunca va a permitir que no. A eso es lo que se refiere con ese tipo de dobles negaciones, porque esto puede tender a confundir e incluso la respuesta puede ser la menos adecuada. Pues estoy presentando dos negaciones y el sujeto puede que entonces cree dos afirmaciones incorrectas o supuestas, porque incluso no va a poder determinar cuál de las dos negaciones es que debe responder, si es la primera o es la segunda, o incluso puede encadenar diferentes situaciones cuando hay una doble negación. También se da en casos contrarios, cuando uso alternativas de respuesta universales. Es que todo el tiempo usted siempre, es que siempre usted utiliza, es que en ningún momento, usted nunca o usted nada. Todo ese tipo de situaciones confunden al sujeto y normalmente las respuestas son las menos adecuadas, porque ya le estoy dando al sujeto una apreciación inicial donde él va entonces a inferir una respuesta que solamente se va a basar en el conocimiento y no específicamente en cuanto a la actitud, a la conducta o el comportamiento que yo quiero investigar. En lo posible, aunque no es fácil, se debe minimizar la posibilidad de deseabilidad social, ¿sí? O sea, emitir respuestas socialmente aceptables. Esto suele suceder en casos de organizacional, ¿no? Donde cuando se esté evaluando a los sujetos por departamento, pueden que en algún momento piensen que si no responden determinada pregunta les van a remover de cargo, o los van a cambiar, o les van a quitar determinadas tareas. Sobre todo en el ámbito organizacional debemos tratar que las preguntas estén elaboradas desde un punto de vista donde el sujeto pueda mostrar la competencia sobre la actividad que yo quiero conocer o la incidencia de determinada conducta o comportamiento en determinada situación. Evitar preguntas donde él se vaya a considerar evaluado, donde vaya a considerar o incluso a pensar, y eso entonces hace que haya una respuesta socialmente aceptada. Y esos aspectos hay que evitarlo.